amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy vamos a ver algunas cosas que quizás no conozcan sobre el titanio y las bicicletas de titanio, como por ejemplo, ¿por qué cuestan tanto? Así que metamos globo y arrancamos. Vamos a comenzar hablando un poquito de la historia del titanio. Según dicen, un minerólogo descubrió este material en 1791, pero no fue hasta mucho tiempo después que realmente se empezó a utilizar en armamentística, también en la aeroespacial, y poco a poco llegó a las empresas automotrices, palos de golf, etcétera, etcétera. En lo que es la bicicleta, aproximadamente en 1960-1970 fue cuando se empezó a experimentar un poquito con este material, pero cuando llegó su verdadera popularización, digamos, fue en los 80. El primer corredor que utilizó en competición una bicicleta de titanio fue Luis Ocaña. Lo hizo en el año 1973 y la bicicleta pesaba tan solo 7 kilos 800 gramos. Realmente increíble. Digamos que el titanio en competición nunca llegó a ser muy popular porque rápidamente fue absorbido por el aluminio o la fibra de carbono, pero hubo otros ciclistas que pudieron hacer buenos resultados con bicicletas de titanio y que quedaron un poco en la historia. Digamos que en el año 1994, cuando Bersin le gana el Giro de Italia a Miguel Indurain, lo hace a bordo de una bicicleta de rosa de titanio que era preciosa. Otros corredores que también utilizaron bicicletas de titanio fueron, como por ejemplo, Grant LeMond en 1991 a bordo de una Merlin. Luego tenemos a Alex Zülle, que lo hizo en 1998, al igual que Miguel Indurain. Pero uno de los corredores que quizás más o no podríamos decir que es Robbie McEwen, el sprinter que consiguió en el año 2003 ganar la malla verde del Tour de Francia con una bici de titanio. En el día a día hay muchísimas cosas que tienen titanio, como pueden ser las cremas, pasta de diente o un papel, pero eso es dióxido de titanio que realmente no sirve para hacer bicicleta. Lo que necesitamos para un cuadro es la aleación de titanio. En este caso, las primeras bicicletas sí que se hicieron con titanio puro, digamos, pero realmente no funcionó ya que era una bicicleta que flexaba muchísimo. Luego llegaron otras aleaciones, como por ejemplo la de titanio 3AL 2.5B o V, dependiendo cómo lo quieran llamar, y esto tiene una composición de 3% de aluminio, 2,5% de vanadio y 94,5% de titanio, lo que hace que, bueno, realmente lo que es rigidez, peso, flexibilidad tenga, digamos, un buen balance. Luego tenemos otra categoría que es un poco más fuerte, digamos, que es la de sería 6AL 4V. En este caso la composición es 6% de aluminio, 4% de vanadio y 90% de titanio. Generalmente es muy dura, muy rígida, muy fuerte, entonces no es lo que más se utilice para fabricar el cuadro, pero sí que se utiliza para fabricar piezas, como por ejemplo pueden ser los racores, como también hacen platos o diferentes piezas más específicas y no tanto los tubos para las bicicletas. Veamos un poco la comparativa que hay, ¿no?, entre distintos materiales en cuanto a las propiedades que tiene ya de por sí. Si, por ejemplo, buscamos ver lo que es la resistencia, el límite elástico que tiene, digamos, el material antes de empezar a deformarse, vemos que el titanio, por ejemplo, el 3AL, que es el más utilizado en los cuadros, es de 80,30 megapascales. En cambio, el aluminio más conocido, que es el 6061, tiene 270 megapascales, por lo cual hace que el titanio sea bastante más resistente. En cuanto a la rigidez, digamos, vemos que, por ejemplo, el titanio son 110 gigapascales contra
el aluminio, que son 69. Pero aquí el acero, por ejemplo, es 200, es casi el doble de rigidez que que el material, ¿no? No estamos hablando luego de un cuadro de bicicletas terminados, porque ahí hay muchos factores que entran en juego. Estamos hablando del material en sí. Y un punto que generalmente es el clave para el peso es la densidad. Estamos hablando que la densidad del titanio es de 4,5, la del aluminio es 2,7 y la del acero es de 7,8. Entonces, ¿qué pasa? El titanio tiene una densidad mayor que el aluminio, entonces los tubos se pueden hacer mucho más finitos. Se pueden hacer de 0,9, de 0,7 milímetros, todo lo que es el tubo, por lo cual hace que su peso sea menor. En cambio, el aluminio, al tener una densidad menor, tiene que ser más espesor para que tenga más rigidez, más fortaleza. En cambio, el acero es muchísimo más la densidad que tiene, por lo cual siempre involucra el peso. Así que generalmente solemos ver que entre un cuadro de acero y un cuadro de titanio puede haber unos 400 gramos de diferencia o incluso bastante más. Muchas veces nos planteamos ¿por qué una bicicleta de titanio es tan cara? Bueno, es cara sí y no, dependiendo cómo lo veamos. Para empezar, el material que está hecho, el titanio en sí, es mucho más caro que el acero o el aluminio. Se dice que un kilo de titanio en bruto puede valer entre 10 y 12 dólares y el kilo de tubo, el tubo de titanio, dependiendo de muchos factores, puede ser entre 100 y 200 dólares. Lo comparan más o menos con lo que sería el acero inoxidable. Aparte de eso, tenemos que sumarle que estas bicicletas por lo general son hechas a mano, están hechas por artesanos y hechas a medida. Son bicicletas un poco más exclusivas. Luego tenemos que trabajar con el titanio, es bastante complicado. Cortar, dar formas y sobre todo soldar es algo que requiere muchísima experiencia. Todo esto hace que la bicicleta obviamente incremente su precio, pero el titanio es un material que se dice y se ha dicho y se seguirá diciendo que es un material para toda la vida, por lo cual tendremos una bici que va a perdurar en el tiempo y sin duda eso hace que sea una bicicleta más cara. Seguimos con la durabilidad. Al final siempre se dice que estas bicicletas son para toda la vida. Una, porque el material no se fatiga, no tiene, digamos, esos signos de fatiga como pueden ser otro tipo de materiales. Luego tiene una muy buena resistencia estructural. Ya dijimos que lo que viene a ser su relación peso y resistencia es muy bueno y eso hace que nuestras bicicletas nos puedan durar por décadas o décadas. Y a su vez le sumamos que es resistente a la corrosión, ya que es un material que no se oxida, incluso sin pintar. Podemos dejar una bici de titanio sin pintar una vez que ya hayan terminado y bueno, no va a sufrir esas rayaduras o se va a oxidar por el agua o por la sudoración. Entonces hace que sea mucho más duradera una bicicleta de titanio que de otros materiales. Otro de sus puntos fuertes de esta bicicleta es la exclusividad. Al final, como dijimos anteriormente, son bicicletas que por lo general están hechos por artesanos, a medida y personalizadas. Y no hay muchas en el mercado si las comparamos con bicicletas de aluminio o de fibra de carbono, por lo cual hace que el estatus de esta bicicleta sea una bici más exclusiva y la capacidad de poder personalizarlas a nuestro gusto, ya sea si la queremos hoy en día, por ejemplo, con frenos de herradura, que es difícil de conseguir, o queremos una bicicleta de frenos de disco en titanio, también si la queremos para un grupo mecánico, electrónico. Todo eso hace que estas bicicletas sean un poco más personalizadas para cada ciclista y por supuesto exclusivas.
Y por último tenemos la conducción, ¿no? Lo que se siente rodar en una de estas bicicletas. Yo sinceramente he tenido la oportunidad de rodar muy pocas veces y por muy poco tiempo. No he podido disfrutar mucho de estas bicicletas, pero al final el titanio es un material que naturalmente tiene la capacidad de absorber las vibraciones, por lo cual encima de estas bicicletas vamos a sentir que el andar es mucho más suave, bastante más reactivo dependiendo en qué situaciones, por lo cual es un digamos, material que da gusto subirse y poder andar. Ojalá en un futuro tenga la oportunidad de poder utilizar una bici de titanio por más tiempo y realmente poder hacer un vídeo con mis sensaciones luego de haber utilizado esta bicicleta. Y hasta aquí hemos llegado con algunas curiosidades que quizás no conocían sobre el titanio. Espero que el vídeo les haya gustado, que haya sido informativo, y si es así, como siempre, les pedimos el pulgar hacia arriba y recuerden de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.